Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, poner primero los intereses farmacéuticos que el de los enfermos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro un poco decepcionado porque esta es la segunda vez que grabo este episodio y me di cuenta que la primera vez no se escuchaba nada. Estuve hablando como por 45 o 50 minutos. Cuando vi el video no se grabó nada. Así que se perdieron de un mágico momento de mí diciendo cosas horribles y grotescas contra el capitalismo, porque en el episodio del día de hoy vamos a tirarle al capitalismo y el maldito dinero estúpido, que por cierto, si les sobra dinero me lo pueden mandar, porque yo sí quiero dinero, pero nos gusta ser hipócritas con el dinero. Te amo y te odio, dinero, por favor, denme dinero para odiarlo todavía más, sentirme miserable, pero tener mucho dinero. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos grabando completamente en vivo, como sabrán, desde nuestro estudio secreto. ¿En dónde estamos grabando esta vez? Bueno, estamos grabando nada más y nada menos que desde un local de farmacias similares. Así es, estamos dentro de uno de los consultorios de farmacias similares, solamente que pedimos permiso para que todos se salieran. Estamos afuera. Si quieren venir a bailar con la botarga de Simi y uno de sus personajes del Simiverso, porque todos sabemos que hay distintos Simis y hay un chingo de Simis, como el Simi Bombero, el Simi Doctor, o sea, un Simi Doctor vestido de doctor, deberían haber un Simi Perro, no sé si haya un Simi vestido de perro, pero debería haber uno. Vengan y chéquense, hagan un chequeo médico porque es muy importante su salud. Nos encontramos grabando completamente en vivo desde el estudio montable, que es como una pequeña cápsula. El día de hoy vamos a hablar de medicamentos. Si ustedes ya vieron el título del episodio, vamos a hablar de medicina. Y la pregunta aquí es, ¿ya tomaron sus medicinas? Bueno, antes de que las tomen, deben de escuchar esto, porque hoy vamos a hablar específicamente de ciertos casos en los que la farmacéutica ha ido mucho más lejos de lo que debería con tal de enriquecerse, porque maldito dinero estúpido. Te odiamos y te amamos en este podcast. Específicamente las farmacéuticas, vamos ya hablando un poco más en serio. Ha habido varios casos en la historia en la que grandes corporaciones se aprovechan de las personas con tal de sacar beneficio y más ingresos. Las farmacéuticas no son una excepción, y como ustedes lo vieron en la pandemia, las farmacéuticas se enriquecieron. De hecho, casi todo lo que tuvo que ver, o casi todos los giros comerciales que tenían que ver con medicina, pues ahora son más ricos. Y ustedes pensarán, ay, es que la medicina es la salvación. Claro que lo es, amigos. Espero que no piensen que con este episodio yo estoy diciendo que no se mediquen, que no le hagan caso a los doctores y que coman zacate. No, amigos. Tomen sus medicinas, medíquense, hagan caso a sus doctores. Solamente voy a hablar de datos históricos que ocurrieron para darnos cuenta que no todo en el mundo de la medicina es miel sobre hojuelas. Si ya vieron Grey's Anatomy, pues se habrán dado cuenta. O Good Doctor. O si usted, persona que me está escuchando, es un estudiante o un doctor o doctora, o médico o médica, o enfermera o enfermero, se dará cuenta que, o farmacobiólogo, se dará cuenta que el mundo de los farmacéuticos es despiadado y ruin. Así que vamos a empezar primero con la historia de el Viagra. Así es. ¿Por qué? Pues porque en este podcast somos falocentristas y no podemos dejar de hablar de penes. No se crean. Vamos a hablar del Viagra. ¿Por qué? Porque el Viagra, que fue creado en 1998, fue creado por la empresa Pfizer, la principal compañía de farmacéutica de Estados Unidos y una de las más importantes de todo el mundo, ¿no? El Viagra, como ustedes saben, es para tratar la disfunción eréctil. ¿Qué es la disfunción eréctil? La capacidad para tener una erección, ¿no? Si una persona... bueno, más bien era para la disfunción sexual masculina, ¿no? O sea, si a una persona con pene no se le puede parar o no puede mantener su pene erecto, toma Viagra y se pone erecto. Esta medicina fue un boom, fue una sensación para el 2001, solamente 3 años después de que la habían creado.
17 millones de hombres en todo el mundo ya la tomaban. Y para ese 2001, sus ventas eran de 1.500 millones de dólares. O sea, esto era un hitazo. Y en ese momento, los directores de Pfizer, después de ver que el Viagra era uno de sus mejores productos vendidos, decidieron pensar, ¿podremos hacer un producto igual pero para las mujeres? Así que ustedes se pueden pensar esto, o sea, un montón de directivos, hombres, blancos, heterosexuales, reunidos en una mesa, todos calvos, diciendo, con el Viagra hemos rescatado la vida de muchos hombres. Deberíamos hacer lo mismo con las mujeres porque no soy científico, pero las mujeres son iguales a los hombres, ¿no? Y alguien más debería decir, sí, tienes toda la razón. Amo ser blanco y rico. Ja, ja, ja. Vamos a gastar dinero. Supongo que así es. Digo, así suena en mi cabeza y yo creo que así son las juntas de los directivos. Pero bueno. El problema que se dieron cuenta estas bolas de hombres fue que no hay un criterio muy claro para hablar de disfunción sexual femenina. Digo, en los hombres es algo mucho más evidente porque hay una dificultad en la erección, algo que el Viagra hace que se te pare, básicamente. Pero en las mujeres no hay algo que tú digas, ya hay algo, hay algo que no funciona ahí, ¿no? Así que en 1997, unos meses antes de que saliera el Viagra, se decidió hacer un encuentro de médicos especialistas en la salud sexual para poner algo, digamos que un perfil, ¿no? Un perfil clínico sobre cómo es la disfunción sexual femenina. Este encuentro se organizó por 9 compañías farmacéuticas porque estaban preocupados de que no hubiera una definición tal cual del trastorno y sobre todo que no hubiera un medicamento que ellos pudieran vender para resolverlo. Así que un año más tarde, en 1998, se hizo el primer Congreso Internacional, o más bien Conferencia Internacional, sobre la disfunción sexual femenina. Y 8 compañías farmacéuticas financiaron esa conferencia. Y 18 de 19 autores que hablaron en esa conferencia dijeron que tenían intereses económicos por parte de la industria farmacéutica. Así que después de esta conferencia, se crearon unos pasos para esta nueva enfermedad, entre comillas. Estos pasos, o más bien los pasos que ellos siguieron para identificar esta enfermedad, entre comillas, era número 1. Hicieron una lista de 7 posibles problemas o, ¿cuál es la palabra? Síntomas que podían justificar que tenías disfunción sexual. Paso número 2. Le hicieron digamos que un cuestionario con estos 7 problemas a 1.500 mujeres. Esta era su muestra. Y paso número 3, evaluaron los resultados. ¿Cómo eran los resultados a evaluar? Bueno, esta lista de 7 problemas eran preguntas como, un ejemplo, ¿no has tenido deseo sexual en los últimos 2 meses? Si la respuesta era sí, no he tenido deseo sexual en los últimos 2 meses, ¡pum! Disfunción sexual. Así de pelado, o sea, eran problemas de ese tipo, o sea, eran 7, digamos que situaciones de ese tipo. Entonces, tú no considerabas, número 1, si la mujer o la persona en ese momento estaba pasando por algo muy triste, mucho estrés, no era feliz en su matrimonio, simplemente el hombre no la satisfacía de manera correcta y por eso a la mujer ya no se le antojaba nada. Esas variantes no se preguntaron. ¿Por qué? Pues porque en sus mentes pequeñas decían, no, debe ser culpa de la mujer. ¿Cómo yo, hombre blanco rico, no voy a poder satisfacer a mi propia esposa? Vamos a gastar más dinero. Sí, así hablan. Entonces, estas mujeres que no habían tenido pues deseos sexuales ni siquiera en mucho tiempo, en 2 meses, eran catalogadas como disfuncionales. Sí. Bendita medicina, ¿no? De hecho, de estos autores que propusieron digamos que 7 pasos, 2 de esos 3 autores eran, digamos que promovidos por farmacéuticas. Así que se decidieron tener más encuentros sobre el tema.
y las compañías farmacéuticas seguían promocionando el tema. De todos los que iban a estos congresos, básicamente el 50% era por parte de las industrias farmacéuticas, ¿no? Así que en el 2003 hubo una persona muy interesada en todo esto que estaba ocurriendo con la disfunción sexual femenina. Alguien llamado Ray Moynihan, en el que en un artículo que publicó en el British Medical Journal, que por cierto es una de las revistas médicas de más prestigio, él mencionaba cómo es que todos estos congresos, estas conferencias eran promocionadas por las farmacéuticas y que de hecho las personas que propusieron esta nueva manera de diagnosticar la disfunción sexual femenina habían sido compradas, pues esa es la palabra, habían sido compradas por farmacéuticas. Cuando este güey puso este artículo, las 6 semanas después de que salió este artículo, 70 respuestas fueron enviadas por ese artículo, en el que 2/3 de esas respuestas decían que estaban indignados, cómo es que colegas de esa manera podían recibir ese tipo de apoyos, cómo es que se estaban dejando manipular, o sea, eso estaba mal. De hecho, en el 2004, un año después de que salió ese artículo, la Agencia Reguladora de Medicamentos, la FDA, impidió que se comercializara el primer producto para la disfunción sexual femenina. En ese momento era un parche de testosterona que había hecho P&G. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los estudios que había hecho P&G estaban sumamente sesgados. No se estaban considerando muchos posibles efectos secundarios como cáncer de pecho o enfermedades cardíacas. Así que este es un claro ejemplo de cómo es que una enfermedad tiende a ser estudiada no en pro de las mujeres afectadas, sino en pro de los intereses económicos de las empresas farmacéuticas, que por cierto son de las empresas más ricas de todo el planeta. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta que voy a dejar es, ¿estamos enfermos de verdad? Y no quiero que piensen, pinche René, seguro come zacate y toma té de hierbabuena y ya con eso se cura. Cada quien tiene su manera de pensar sobre la medicina y los tipos de medicina que pone en su vida, pero si algo les quiero dejar con este episodio es, hay un trasfondo de la mayoría de las cosas que nosotros consumimos y muchas de esas cosas no son por buenas intenciones, ¿ok? Las historias que les estoy contando el día de hoy son ejemplos de las malas intenciones que han tenido empresas muy poderosas para influir en nuestra salud. No digo que todo sea así, solo les estoy dando ejemplos de las que sí han sido así. Otro ejemplo muy importante es el de el Manual de Trastornos Mentales, el DSM. Y es que este DSM es un claro ejemplo de lo que alguna vez un presidente ejecutivo de Merck, otra de las grandes compañías farmacéuticas de todo el mundo, mencionó en los años 70. Henry Gadsden, el gerente de ese momento, o el presidente ejecutivo, dijo que su compañía tenía un problema, y es que se limitaban solamente a tratar a los enfermos. Si ellos pudieran tratar no solo a los enfermos, sino a la gente sana, podrían ampliar su base de clientes. ¿Cómo vas a tratar a la gente sana? Fácil. Medica la vida moderna. Medica a la gente sana. ¿Cómo haces esto? Utilizando herramientas como, por ejemplo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM. Ojo, no estoy diciendo que el DSM, sea una herramienta y conspiraciones y no comas tus vegetales. No, claro que no. Les voy a contar la historia de cómo es que surgió el DSM. En 1869, la Asociación Americana de Médico-Psicología se dieron cuenta que había un chorro de desmadre para diagnosticar enfermedades mentales o trastornos o cualquier cosa, ¿no? Entonces ellos decidieron hacer un manual en el que se pudiera clasificar esos trastornos mentales y ser aceptados y darle una legitimidad a lo que estabas diagnosticando, ¿no? Con el tiempo, la Asociación Americana de Médico-Psicología se convirtió en la Asociación Americana de Psiquiatría, o la APA, por sus siglas en inglés,
que, si les suena, la APA no es el bisonte volador de Aang, sino más bien es el formato APA que te piden en la escuela. Si ellos inventaron ese formato APA, inventaron un manual con trastornos mentales. Así es la vida. En 1952 fue cuando la APA oficialmente creó el DSM, o el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, edición 1, o la primera edición, ¿no? Este manual fue ampliamente aceptado por la mayoría de los médicos y era para clasificar las condiciones mentales. Entonces este manual tenía que estar en constante revisión. ¿Por qué? Porque cada momento se descubrían cosas nuevas. En 1952 es cuando sale la primera edición y en 1968 aparece la segunda edición. Y cuando aparece esta segunda edición, mucha gente empieza a criticarla y muchas personas empiezan a decir: un momento, eso que estás diciendo no es verdad y lo voy a comprobar. Un claro ejemplo era David Rosenhan, que en 1973 David hizo un estudio llamado Sobre estar cuerdo en sitios de locos. Este experimento se volvió muy famoso. ¿Por qué? Porque este experimento trataba en el que 3 mujeres y 8 hombres sanos simulaban tener alucinaciones, que voces les decían cosas, y de esa manera fueron a ser diagnosticados y ver si los diagnosticaban de verdad con una enfermedad. De esas 11 personas que participaron en el experimento de David, 7 fueron admitidos a institutos psiquiátricos. Y de hecho a varias personas los dejaron meses recluidos. Cuando ellos fueron aceptados se acabó el experimento y se comportaron normal y todo, pero la gente no le dejó salir. O sea, las personas de estos institutos dijeron: no vas a salir hasta que aceptes que estás enfermo y te tomes tus medicamentos. Solo así fueron dados de alta. Sin embargo, esto reveló muchos dudas en el manual, porque decían: oye, estas personas están sanas. Ellos estaban fingiendo estar locos, pero ¿qué tal si estás tú conservando a gente sana en tus psiquiátricos, en tus instituciones psiquiátricas, vaya? ¿De verdad tienes un diagnóstico claro de cómo es que tienen que ser los trastornos mentales? Este experimento se volvió tan famoso que 2 años después Hollywood hizo una película, para variar Hollywood haciendo cosas, ¿no? Llamada One Flew Over the Cuckoo's Nest. En español es Atrapado sin salida, o la traducción literaria es Alguien voló sobre el nido del cuco, que retrata la historia de un delincuente interpretado por Jack Nicholson. Muy bueno, Jack Nicholson, por cierto. Es la vida de un delincuente que finge tener una enfermedad mental para poder cumplir su detención en un hospital psiquiátrico en vez de un hospital en una prisión, básicamente. La película fue tan buena que ganó varios Óscares, y con esto también se ganó todo un movimiento de antipsiquiatría. Y este movimiento de antipsiquiatría llevó a cerrar instituciones psiquiátricas, por lo que la reputación y la credibilidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales se vio pues destruida. O sea, la credibilidad ya no existía, ya la gente pensaba que estos trastornos estaban mal o no eran 100% verídicos. Sin embargo, un paréntesis, este experimento que hizo David sobre meter a la gente a fingir que estuvieran con trastornos mentales resultó ser un engaño. Y es que en el 2019 una reportera llamada Susana Cahalan publicó el libro El Gran Farsante, la misión encubierta que cambió nuestra comprensión de la locura, donde decía que David, de hecho, fabricaba sus resultados. Y decía que era mentira todo lo que las personas que envió al psiquiátrico decían. Lo cual está medio raro, porque David lo que intentaba era demostrar la mentira del manual, haciendo una mentira, pero de cualquier manera el daño ya estaba hecho. Con eso pudieron sacar como: hey, este güey estaba diciendo mentiras, así que al menos se hizo un bien, entre comillas. El punto es que
La reputación de este manual estaba destruido, así que en 1980, 4 años después, perdón, 7 años después de que saliera la publicación de David, se hizo una revisión y una tercera edición del manual, escrito por el psiquiatra Robert Spitzer. Aquí en este manual, en la tercera edición, se introdujeron 265 categorías distintas para diagnosticar, ¿verdad? Y así con esto intentaban parar esa crisis de legitimidad que estaba teniendo el manual. El manual en sí servía para etiquetar, por así decirlo, los trastornos mentales, los desórdenes mentales, pero también servía para darle al paciente que lo sufría digamos que una sensación de que no eres el único. Hay más gente que está sufriendo por lo que tú sufres, está pasando por lo que tú estás pasando, y los doctores lo han estudiado. No estás solo, no eres la única persona en el mundo que sufre de esto, hay mucha gente que lo sufre. Tranquilo, tenemos una manera de cuidarlo, de cuidarte, ¿no? De tratarte. Creo que esa era la intención original del manual. Ahorita van a ver cómo es que el manual, o más bien lo que estaba en torno al manual, empezó a volverse un poco más turbio. Pero la intención siempre había sido buena, que las personas con trastornos mentales o los doctores pudieran trastornar a las personas que los doctores pudieran diagnosticar a las personas con trastornos mentales. Sin embargo, esta herramienta, este manual, si caía en manos equivocadas, podía generar cosas muy desastrosas. Un gran ejemplo fue que cuando salió este manual, no solo los doctores tenían la herramienta para diagnosticar, sino que también las farmacéuticas tenían la herramienta para saber qué podían recetar justamente para estas enfermedades. Un gran ejemplo fue el Prozac. El Prozac era básicamente un curatodo, ¿no? Salió en 1987 y antes no se tomaba tanto medicinas como ahorita en la actualidad. De hecho, creo que ahorita es cuando tomamos más medicinas, pero sobre todo tomamos medicinas cuando nos sentimos mal. Y no necesariamente que estemos enfermos, sino que simplemente te sientas cansado, te tomas una pastilla. ¿Te duele la cabeza? Una pastilla. ¿Te duele la panza? Una pastilla. ¿Te duele el brazo? Una pastilla. Cuando en realidad no siempre necesitas medicamentos para sentirte bien o estar sano, entre comillas, ¿no? Con Prozac hicieron una campaña de marketing muy agresiva en el que decían que esta medicina servía para todo. ¿Te sientes mal? Toma esta medicina. ¿Te sientes mal? Toma esta medicina. Y lo que estaba haciendo esta campaña de marketing era venderte una enfermedad más que un producto. Te decían, ¿te duele esto? Ocupas esta medicina. ¿Te duele esto? Ocupas esta medicina. Más que decirte, ocupas la medicina, te decían, si tienes esto, esto y aquello, es porque estás mal y ocupas tomar medicina. Esa señal o ese mensaje todavía continúa en la actualidad. No quiero mencionar más marcas, pero ¿qué otros productos no hemos mencionado o no hemos visto en la tele que si te duele esto, tómate esto, si te duele aquello, tómate esto? ¿Y alguien se ha preguntado, ¿de verdad necesitamos tantas medicinas en nuestra vida? No digo que no se las tomen, obviamente si te sientes enfermo y tu doctor te las recetó, tómatelas. No digo que dejen de tomar las medicinas que necesiten, solamente digo, ¿ocupamos tantas medicinas? ¿Qué tantos efectos secundarios producen estas medicinas? En 1994 se creó una cuarta edición del DSM y en la actualidad ya existe la quinta edición. Sin embargo, cuando se creó esta cuarta edición, más de la mitad de los miembros de las personas que crearon este manual tenían que ver con compañías farmacéuticas. Estas personas que habían escrito la cuarta edición eran miembros de un panel de compañías farmacéuticas. Así que este papel, o más bien este manual jugó o fue como algo muy importante para el diagnóstico de las enfermedades, pero también para que las farmacéuticas supieran a qué tirarle. Un gran ejemplo es el Lustral. El Lustral es un medicamento de la marca Pfizer y en 1991 salió, conocido también como sertralina. Es un poderoso antidepresivo.
Ahora, la depresión era algo que venía en este manual, en el DSM. Y en ese momento, en 1991, Pfizer tenía un gerente directivo, llamado Bill Steer. Y Bill Steer, en una entrevista, dijo que su empresa simplemente tenía 3 objetivos. El número 1 era hacer marketing e investigación. El número 2 era hacer marketing e investigación. Y el número 3 era hacer marketing e investigación. Básicamente lo que quería la compañía es investiga y vende, investiga y vende, investiga y promuévelo. Dale al mundo a entender que tú ocupas esta medicina. Gracias a este manual, Pfizer sabía que el 75% de las prescripciones para la depresión se hacen en la atención primaria. O sea, te recetan o vas a atenderte por primera vez, te diagnostican depresión. Por lo tanto, Pfizer le dio fondos a Robert Spitzer. Si le suena el nombre, Robert Spitzer es el creador del manual de la 3ª edición. En este momento ya iba a salir la 4ª edición. Ya había salido la 3ª edición hace mucho. El güey que la creó recibió fondos tiempo después por Pfizer para que ideara una herramienta con la que la depresión pudiera ser diagnosticada de manera más fácil. ¿Por qué? Porque lo que quería Pfizer es como, güey, tú dinos quién tiene depresión. Nosotros vamos a poder recomendar nuestra medicina si los doctores saben cómo diagnosticar esa enfermedad. Lo que sirvió para esta depresión, o lo que creó este Spitzer, fue algo llamado el PHQ-9. El PHQ-9 básicamente es una herramienta de preguntas, porque pues, supongo que a los médicos les encanta hacer preguntas, en el que en base a lo que respondías, eran 9 preguntas, por eso el PHQ-9, eran 9 preguntas, en el que en base a lo que respondías, era la probabilidad de que tuvieras depresión y por lo tanto te recetaran antidepresivos. Las preguntas no las voy a decir todas, pero había preguntas muy variadas en el que te preguntaban dentro de las últimas 2 semanas qué tanto interés o qué tan poco interés tienes por hacer las cosas. ¿Te has sentido triste? Otro ejemplo es ¿te has sentido cansado? Y un ejemplo mucho menos útil es ¿has pensado en mejor estar muerto? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, dependiendo de qué tanto puntaje era si te consideraban moderadamente deprimido, y si era así, te recetaban un antidepresivo. Ahora, hay gente que critica muy fuertemente esta escala, el PHQ-9, y es que dicen que básicamente esta escala fue creada por una farmacéutica para decirte qué medicamento debías tomar y ellos poder vendértelo, ¿no? Ahora, no digo que la depresión no sea un tema importante, es un tema muy serio, es una enfermedad muy seria y debe tomarse con mucho respeto y debes de seguir los medicamentos que te recomiendan. Este fue un caso en el que la depresión había sido o estaba siendo erróneamente diagnosticada. Y es que esta medicina de la depresión funciona, claro que funciona, pero solamente para el 5% que sí tiene depresión. Es muy perjudicial para las personas que en realidad no tienen depresión. De hecho, los bajonea más. O sea, creo que algo que no estaban tomando a consideración, y es que tal vez ustedes piensan que suena muy paranoico, pero no, de verdad hay historias de empresas que con tal de sacar provecho pueden destruir ciudades enteras. Sea en 1930, sea en 1990, sea en el 2022. Hay empresas que de verdad no se van a detener con nada con tal de vender. Ahora, la depresión no es la enfermedad más erróneamente diagnosticada. O sea, si hay gente con depresión, sí hay. ¿Existe la depresión? Sí existe. ¿Existe la medicina para tratarla? Claro que existe. Que el cómo surgió ese diagnóstico es lo que nos hace o suena medio sketchy, ¿no? Suena medio curioso, medio turbio de por qué una farmacéutica que te vende la receta es la que te tiene que decir cómo debes diagnosticarla. Suena lógico, ¿no? Yo hice la medicina, te digo a quién se la tienes que dar, pero ¿y si eso hay un conflicto en la manera en cómo es que ellos nos hacen ver las cosas?
Hay otra enfermedad, o más bien otro trastorno, muy popular en los últimos años, que es el más sobrediagnosticado en la actualidad, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el TDAH. TDA o el TDAH, con hiperactividad o sin hiperactividad. Y este trastorno salió en la 4ª edición del manual. Ahora, un año después de que salió este trastorno, 500,000 de niños en Estados Unidos lo padecían. Y hoy, 1 de cada 7 niños tiene TDAH. No estoy diciendo que no exista. Sí existe. Sí necesita ser medicado. Sin embargo, hay una gran falta de prueba médica definitiva que diga que no está siendo interpretado erróneamente. Es muy común que el TDAH sea sobrediagnosticado y es algo que se sabe. Es algo que muchos médicos debaten en la actualidad. No crean que nada más lo estoy inventando yo. Es todo un debate. En ese momento, cuando se creó, había un médico llamado Joseph Biederman que en el 2002 él quería hacer un centro de investigación para psiquiatría infantil. Este médico era un psiquiatra infantil, trabajaba en el Hospital General de Massachusetts. Así que como él quería poner este centro, dijo, ¿sabes qué? Bueno, este instituto de investigación fue con nada más y nada menos que Johnson & Johnson, la farmacéutica, la súper importante, porque necesitaba dinero. Johnson & Johnson le dijo, va, te doy $500,000 al año, siempre y cuando sigas estos criterios. Uno de los criterios era que tenían que avanzar los objetivos comerciales de Johnson & Johnson. Yo te doy dinero, güey, pero ¿esto en qué me va a beneficiar a mí? Eso te deja pensando. El hospital siempre dijo que el centro de investigación jamás promovió productos de Johnson & Johnson, pero es muy común en la actualidad, incluso antes, o sea, esto se lleva haciendo desde años, que farmacéuticas inviten a doctores a congresos, que farmacéuticas promuevan simposios, conferencias gratis, viajes, ¿cuál es la palabra? Honorarios, con tal de promociona mi producto, recomienda mi producto, pon mi producto. Y eso es algo que se sabe. ¿Qué tan ético es eso? Yo sé que al final ellos te están vendiendo la solución, pero ¿qué tan ético es que la persona que te vende la solución te diga de qué estás enfermo? O te diga cómo tienes, o que promueva la investigación en base a los beneficios, ¿no? Es muy sabido que cuando algo no le conviene a una farmacéutica, detienen la investigación. Independientemente si están encontrando que de hecho la cura es X, o independientemente si están descubriendo que la enfermedad se comporta de esta manera completamente distinta a como ellos pensaban. Si no le conviene a la farmacéutica, dice, güey, me vale madres, detente. No voy a seguir gastando mi dinero en algo que no me va a producir. Y así de pesadas son las compañías. Ahora, Biederman, que fue Joseph Biederman, el psiquiatra infantil que quería poner este centro de investigación, empezó a tener mucha influencia en el TDAH, porque él decía que era un trastorno que era muy infradiagnosticado y casi muy generalizado, que no se tomaba tanto en cuenta. Él empezó a promover mucho el TDAH y no solo eso, sino también la bipolaridad en la infancia. Y básicamente dijo que los niños de 2 años podían ser maniáticos depresivos. Y esto sirvió para que empresas empezaran a hacer prescripción, o más bien para que empezaran a hacer medicamentos muy poderosos, o sea, medicamentos muy fuertes para niños pequeños, y que los doctores empezaran a dar prescripciones justamente para estos medicamentos. Ahora, se empezó a criticar justamente a este señor Joseph Biederman porque decía que él llegaba con las farmacéuticas y les decían, mira güey, tú apóyame y yo creo que tu investigación te podría dar estos resultados. Lo cual es completamente falso. ¿Cómo puedes tú decir qué resultados va a dar una investigación? Se supone que vas a investigar para ver qué resultados va a dar. No para decir, si me apoyas, vas a ver que todo esto te va a beneficiar. Es probable que sí, pero
las investigaciones de este tipo son para comprobar ciertas cosas, no para fuerza llegar a la solución que casualmente te beneficia un chingo y a esta persona también. ¿Cómo puedes anticiparte a esos resultados si ni siquiera la has hecho, ¿no? Esta controversia persiguió de hecho a este señor, y él siempre negó que dijo, o más bien él siempre negó diciendo que nunca había agarrado dinero para su persona, que todo iba a la institución. Es verdad que la academia, o más bien la investigación, los médicos deben de trabajar con la industria para encontrar medicamentos más potentes, mejores medicamentos más bien. Es verdad, claro que sí. Pero también hay que seguir un código de ética en el que los intereses del paciente siempre van arriba de los intereses comerciales, ¿no? Y de hecho, esta medicina del TDAH se ha vuelto muy famosa en alumnos de universidad. En México no tanto, pero en Estados Unidos sí, en el que la utilizan para poder estar más alertas, tener mejor retención de la información. Es una droga. Hay medicamentos que se vuelven drogas, y de hecho el siguiente ejemplo es algo muy común o más bien el siguiente ejemplo es una prueba muy buena de cómo es que hay alguien detrás y hay una consecuencia cuando haces tus experimentos sesgados, ¿no? Al final los experimentos son para demostrar algo, no para ver si me funciona o no. Es para demostrar que de verdad lo que estamos haciendo tiene un beneficio para los demás. Si no tiene un beneficio y te saltas esos experimentos y empiezas a sesgar información, pueden pasar cosas malas. ¿Como cuáles? Como el ejemplo que les voy a contar. La familia Sackler. ¿Quiénes son la familia Sackler? Bueno, a finales del siglo pasado, ahorita estamos en el siglo... Más bien a finales del siglo XX, perdón, 19. Bueno, no sé, siempre me confundo. El punto es que al principio de 1900 existían 3 hermanos. El Arthur, Mortimer y Raymond Sackler. Suena a un personaje de Charles Dickens, ¿no? Pero bueno, Arthur, Mortimer y Raymond Sackler. 3 hermanos que eran psiquiatras de Brooklyn. Ellos fundaron una pequeña empresa de medicamentos llamado Greenwich Village. En 1950, este negocio familiar compró a una farmacéutica llamada Purdue Pharma. Generalmente, o más bien, los ingresos de esta farmacéutica no eran tantos y vendían cerumen para oídos, que supongo que en 1950 era muy famoso, laxantes, que supongo que también era muy famoso en ese momento, y un antiséptico que se utilizaba en las operaciones. Los antisépticos son cosas para evitar que te infectes, que traigas bacterias en las salas de operación. Eso es lo que vendían ellos, ¿no? Empezaron a tener estrategias de negocios cada vez más exitosas, lo cual está bien. O sea, nadie está diciendo que no se pueda. Al final, un negocio familiar, pues uno lo pone para que crezca y provea para los demás. Y es que ellos se vieron beneficiados, o más bien este negocio familiar de hecho creció gracias a la entrada de la producción de analgésicos en 1980. Y esta farmacéutica aprovechó esta producción de analgésicos porque en 1995 crearon su propio analgésico para calmar el dolor, medicamento para calmar el dolor, llamado Oxycontin. Oxycontin es un medicamento a base de opioides, 3 veces más fuertes que la morfina. Los opioides, ¿qué son? Básicamente los opioides vienen de la planta del opio. El opio es una planta, por eso una vez creo que fue Karl Marx el que dijo la religión es el opio del pueblo. No sé si fue él o fue alguien más, pero opio es porque es una droga y es una droga muy potente. Esta droga, el opio, bueno, el opio no es la droga, el opio es la planta. El opio tiene alcaloides, de donde se sacan la morfina, la codeína, la
tebaína y la heroína. La heroína, por si les suena familiar, es la droga más potente, o más bien es el alcaloide más potente de esta hoja del opio. Y antes se utilizaba mucho en la medicina. Era muy común tener heroína o que te inyectaran heroína para calmarte. Se dejó de usar rápidamente porque generaba mucho abuso, mucha adicción, demasiada. Era muy fácil caer en adicción con la heroína. La morfina se empezó a usar en su lugar, que también se utiliza para calmar dolores muy intensos, dolores de cirugía. Sí se utiliza. No es tan adictiva, pero sí necesita ser muy mesurada. Después está la tabeína, y la tabeína es la que se utiliza para el OxyContin. Ahora, este OxyContin, la tabeína, es sumamente adictiva, igual que sus otras hermanas alcaloides, así que hay que tener mucho cuidado con los opioides. No consuman opioides a menos que quieran arruinar su vida. Antes era muy raro que se prescribieran opioides, opiáceos más bien, para el dolor. O sea, si había la producción de analgésicos, como les dije en 1980 se producían analgésicos, era muy raro que utilizaran opioides para analgésicos, pero lo que hizo OxyContin es lo que les he estado mencionando en todo el episodio: crear campañas de marketing en el que digas, ¿sabes qué? Tú necesitas este medicamento para el dolor. ¿Te duele algo? Usa OxyContin. ¿Te duele no sé qué? Usa OxyContin. Que les repito, si se parece mucho a una campaña de cualquier medicina que está en la actualidad, no es coincidencia. Las campañas de marketing en la actualidad sirven un buen para que en nuestro cerebro se queden impregnados productos sin saber en realidad todo lo que contienen. En este caso, era opioides, no opiáceos. En el 2001, OxyContin se creó en 1995. 6 años después, en el 2001, ya tenía 1.6 millones de dólares en ventas. Ya había superado el Viagra. ¿Se acuerdan que al principio del episodio les dije que tenía 1.5? Ya tenía 1.6. Y esto representaba el 80% de lo que vendía la compañía. En el 2010 ya eran 3 millones. Ahora, se realizó una investigación para ver. Siempre hay alguien que investiga. Así que si ustedes, queridas escuchas, están pensando en crear una farmacéutica y drogarnos a todos, déjenme decirles que siempre hay alguien que investiga. En este caso fue Brandon Marshall, un profesor de epidemiología de la Universidad de Brown en Rhode Island, en el que se dio cuenta que había varias farmacéuticas que habían hecho una campaña muy fuerte de marketing y habían dado sobornos para convencer a los médicos de recetar opioides. Lo cual, entre el 2013 y el 2015, varias farmacéuticas, entre ellas Purdue Pharma, esta que creó el Oxytocin, dieron más de 46 millones de dólares a más de 68,000 médicos. En honorarios, como les digo, en honorarios, en viajes, en comidas, en cosas. O sea, ellos no llegan. Hay unos que sí, pero generalmente ¿cómo se llaman? Patrocinan un chorro de cosas con tal de que tú recetes lo que ellos te dan. Y esta familia en el 2016 fue nombrada, la familia Sackler, la que inventó, más bien la dueña de esta farmacéutica que inventó el OxyContin, en el 2016 fue nombrada una de las familias más ricas de todo Estados Unidos con 13,000 millones de dólares. ¿Cuál fue el problema de todo esto? O sea, ¿de verdad es tan malo que hayan hecho una medicina con opioides? Bueno, sí, es muy malo porque creó una pandemia de adictos. De hecho, actualmente en Estados Unidos, ahorita en la actualidad, hay una crisis de opioides que hasta Donald Trump en el 2017 dijo que hay una emergencia de salud pública porque un chingo de gente se está volviendo adicta a los opioides y hasta son temas en películas. O sea, gente que toma medicinas y se vuelve adicta por la medicina que están allá en Estados Unidos. Hay medicinas que puedes comprar, pero hay otras que te recetan en unos tubitos naranjas. Hay gente que de verdad se vuelve muy adicta a esto. Y en el 2016
murieron 60,000 personas por sobredosis de opioides. Y en el 2014, 1.3 millones de personas utilizaban opioides como tratamiento. O sea, te habían recetado, a 1.3 millones de personas les habían recetado que utilizaran opioides, pero 60,000 personas ya se habían muerto por sobredosis. Y es que no crean que se toman un chingo de Oxycontin, no. Lo que pasa es que se vuelven adictos al opioide, que después de ahí escalan a la heroína, que es todavía más fuerte. Y después de la heroína escalan al fentanilo, que es todavía más fuerte, que es como 50 veces más poderosa que la heroína. Y de ahí tienen sobredosis y se mueren. Ahora, empezó una campaña en contra de Purdue Pharma por hacer estrategias de marketing en el que no dijeran que los opioides generaban adicciones, o más bien minimizaron el riesgo de adicción, causa por la que ahorita hay un chingo de adictos, ¿no? Y no solo ellos, los médicos, o sea, uno también, yo no soy médico, pero creo que los médicos al menos debería saber, o cualquier persona en general debería saber qué es lo que está ofreciendo, qué es lo que estás diciendo que te tomes, ¿no? O sea, yo como mi paciente, o yo imagínense que fuera médico, le diría a mis pacientes, tómate esto, pero me sentiría más seguro si supiera qué le estoy recetando. Yo sé que hay médicos que no son biólogos, o farmacobiólogos, o químicos, que son carreras distintas, pero sí es importante saber las consecuencias o los efectos secundarios que lo que le recetas a tu paciente puede generar. De hecho, Purdue Pharma se declaró culpable de engañar al público por no decirle los riesgos sobre la posible adicción y tuvo que pagar 60 millones de dólares a Estados Unidos. Fue uno de los acuerdos más grandes que se ha hecho en la historia de Estados Unidos, pero un chingo de gente más empezó a demandarlos. De hecho, más de 500 ciudades en Estados Unidos los ha demandado directamente, no solo a la farmacéutica, sino a la familia, directamente a la familia. Ahora, ¿se acuerdan que eran 3 hermanos? Bueno, esos 3 hermanos ya están muertos. Arthur, el principal, él murió en 1987, Mortimer en el 2010 y Raymond en el 2017. Sin embargo, quedan 20 miembros descendientes de esta familia. Y estos 20 miembros de la familia todavía, de hecho, están en puestos muy importantes en las universidades más prestigiosas de medicina y en museos y en organizaciones. O sea, la familia se mantiene muy al margen de todo. De hecho, inclusive no aparecen como en las pues digamos que en la página de la farmacéutica. O sea, no aparece, si te metes a la página web de la farmacéutica, no aparecen historias de ellos, no hablan de sus fundadores, los familiares no aparecen como miembros de los directivos, nada. O sea, ellos de verdad están muy escondidos. Sin embargo, hay una fundación llamada Arthur Sackler que otorga más de 1.1 millones de dólares a distintas instituciones, a universidades más que nada, para dar distintas becas, a facultades de medicina, a museos de arte. De hecho, hay muchas galerías y museos de artes que llevan su nombre, pero todo esto es un lavado de imagen, ¿sabes? O sea, todo esto es ¿cómo puedo yo lavar mi imagen de que no estoy haciendo algo mal o algo más sucio a la sociedad? ¿Cómo puedo lavar mi imagen de que no estoy dañando a la sociedad? Porque estoy básicamente vendiendo una droga, ¿no? Sin embargo, ya hay instituciones y universidades que han rechazado las becas. Dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada que ver contigo, con tu familia y con todo lo que has generado. Y el portavoz de la familia ha salido a decir que ellos siempre han estado ayudando a instituciones, a museos, que ellos ven por la investigación, la educación, y que siempre han querido ayudar, pero que esto es básicamente una imagen equivocada y críticas injustificadas, que ellos solamente quieren ayudar a la sociedad. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando te saltas o sesgas tus investigaciones, porque al final lo importante no es qué tanto dinero ganas tú, sino qué tanto puedo ayudar a las personas, sobre todo en la medicina, ¿no?
La medicina, el mundo de la medicina, el mundo de las farmacéuticas es un mundo inmenso. Y así como estas historias, que yo solo les conté sobre la familia, sobre el TDAH, la depresión, la disfunción sexual femenina, todo este tipo de cosas son ejemplos de cómo es que hay empresas o corporativos o industrias que no tienen el más mínimo interés por ayudar a los demás, sino más bien por cómo pueden ganar dinero. Solo les quiero recordar que sí se tomen sus medicinas, que sí vayan al doctor, que sí se cuiden, que cuiden su cuerpo, cuiden su mente. Si necesitan ayuda, pídenla. Pero no nos olvidemos de quiénes son las personas que nos ofrecen la ayuda. Eso es un muy buen mensaje. Les dejo mi Instagram y mis redes sociales antes de despedir el programa. Mi Instagram o el Instagram del podcast es podcast.normal. Síganlo, vayan en Instagram, nada más pongan podcast.normal. Y en YouTube busquen Soy Francisco René tal cual. El logo es un triangulito, ahí van a ver el video donde salgo hablando yo. Espero que este ya se esté grabando, no como el otro que no se grabó nada. Y nos vemos el próximo episodio, que está muy padre, les va a gustar, ya lo tengo escrito y espero les guste mucho. La información del episodio del día de hoy la saqué de artículos de la BBC y de un libro llamado Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas por Teresa Forcades, escrito en el 2006. Toda la información que saco es de internet, amigos, no crean que hay algo detrás. Simplemente la busco en internet y yo solamente se las proveo. No crean que estoy haciendo una investigación exhaustiva, pero es divertido contarle todas estas cosas que encuentro. Espero les haya gustado. Nos vemos el próximo episodio. Bye.